¿Qué tal? Buenas. Quien les habla, profesor Marcos Aguirre, continuando con las clases virtuales. Podríamos hacer un tema de física, un tema que habla acerca de la presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Eso es lo que de repente quisiera saber. La presión atmosférica es nada más y nada menos que el peso del aire. Tú dirás, profe, ¿cómo que el peso del aire? Si nosotros sentimos el aire y el aire no pesa, profe, ¿cómo va a ser el peso del aire? Sí, aunque no lo creas, es el peso del aire. Lo que sucede es que nosotros no sentimos el peso del aire porque lo vemos en poca dimensión. Pero en una gran dimensión, que es el tamaño de nuestro planeta, ahí recién hay una presión. Porque tremendo peso, tremenda altura que hay de todo el planeta Tierra, hay una presión. Porque hay un peso determinado ahí. Pero en poca proporción no lo sentimos, pues, ¿no? Veamos por aquí. Presión atmosférica. Es la presión ejercida por el peso del aire que rodea la superficie terrestre. Señores, ¿quién cree usted que tenga mayor presión? Una persona que está a nivel del mar, vamos a apuntar aquí, a nivel del mar, ¿correcto? Una persona que se encuentra, tú sabes que el nivel del mar es la parte más baja de nuestro planeta, ¿verdad? La parte más baja. O una persona que se encuentra, digamos, en Huancayo, o quizás mucho más arriba, Ticlio, quizás, no sé, en Cerro de Pasco. ¿Te imaginas? Una altura tremenda, ¿no? ¿Quién crees que tenga mayor presión? Si nosotros decimos que la presión atmosférica es el peso del aire, ¿quién tiene mayor peso? ¿El que está abajo o el que está arriba? ¿Quién tiene mayor peso? Si nosotros nos damos cuenta, ¿quién recibe mayor peso? ¿El que está en la parte de abajo o el que está en la parte de arriba? ¿Quién? Ah, sácate el línea. El que está abajo, ¿verdad? ¿Sí? El que está abajo, mientras más abajo esté, mayor peso por encima de su cabeza va a tener. Mayor peso por encima de él. Mayor peso del aire. En cambio, si está más arriba, va a tener un menor peso por encima de él. Más arriba, mucho menor peso. Aunque tú no lo creas, cuando tú subes a la sierra de nuestro querido Perú, te vas a Huancayo, a Cerro de Paz, como te dije, a Ticlio, una altura tremenda, la presión ahí disminuye. Y muchos creen que es al revés. Uno dice, estoy subiendo, hay mayor presión. Más bien al revés. Tú subes a nuestra altura de nuestra sierra peruana y la presión cada vez que tú estás subiendo disminuye. Y tú no estás acostumbrado a esa presión. Es por eso que cuando tú vas a la sierra de nuestro querido Perú, una persona que toda su vida ha vivido acá en la costa, le duele la cabeza, comienza a sentir ese espasmo que le llaman soroche. ¿Te das cuenta? Tiene así el dolor de cabeza, un mareo. Madre, me quiero ir, me quiero regresar a mi casa. Pero mientras siga subiendo, hay menor presión. ¿Y por qué hay menor presión? Porque a medida que va subiendo, hay mucho menor peso del aire que está por encima. Entonces, no olvidar, mientras más arriba se encuentre, la presión atmosférica disminuye. Vamos a apuntarlo. A medida que tú vas subiendo, la presión atmosférica que hace disminuye. Interesante, ¿no? Porque tiene cada vez menor peso por encima de su cabeza. Y la presión atmosférica es el peso del aire. Aunque tú no lo creas, la presión atmosférica tiene un montón de unidades, por decirlo así, ¿no? O sea, tiene bastantes representaciones a las cuales, dependiendo, por ejemplo, el curso de química o nosotros que estamos haciendo el curso de física, tiene diferentes representaciones. Por ejemplo, la más conocida es que la presión atmosférica es 76 centímetros de mercurio. ¿Te das cuenta? Otra representación de la presión atmosférica es 10,3 metros de agua.
Otra representación atmosférica es que la presión atmosférica es de una atmósfera. Pero tú recuerdas, clases pasadas hemos venido haciendo presión, densidad, presión hidrostática. ¿Y en qué unidad estamos sacando todo eso? Lo estamos sacando en la unidad de pascales. Aunque tú no lo creas, mira por acá. La presión atmosférica aproximadamente es 101.300 pascales. Aproximadamente. Que es el equivalente, aunque tú no lo creas, esto es equivalente, la presión atmosférica, la ponemos ahí, ¿sí? Equivalente son 3 líneas, perdón, ¿sí? Eso es aproximado. Equivalente a 76 centímetros de mercurio. Hg es mercurio. Pero nosotros, para fines prácticos, este valor de 101.300 pascales, 101.300 pascales, para evitar trabajar con un valor un poco fastidioso, en todos los textos estudiantiles preuniversitarios, hasta cuando llegues a postular a la universidad, lo toman la presión atmosférica como 100.000 pascales. Es decir, mira acá, para fines prácticos se redondea solamente 100.000, ¿correcto? ¿Qué cosa? Pascales. Pero tú sabes que el kilo significa 1000. O sea, 100 kilopascales. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Porque el 1000 significa kilo. Pero entonces, mucho cuidado. Si a ti te preguntan cuánto es la presión atmosférica, tomamos el valor de 100.000 pascales. ¿Correcto? Pero si de repente te dicen, ¿pero ese es el verdadero valor real? No. Ese es un valor aproximado que lo damos simplemente para fines prácticos de operación. Nada más. Porque el verdadero valor son 76 centímetros de mercurio, que equivalen a 101.300 pascales. ¿Entendido? Mira acá. ¿Y en dónde es los 100.000 pascales? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar hay 100.000 pascales? Aquí pues, a nivel del mar. A nivel del mar, la persona soporta 100 kilos pascales. El kilo es 1000, o sea, 100.000 pascales. Y a medida que va subiendo, de repente quizás cuando está en Huancayo, su presión es de repente 98 o 99 kilopascales. Si de repente llega a Cerro de Pasco o a Ticlio, que es una altura enorme, de repente la presión llega a 95 kilopascales o 94 kilopascales. O sea, a medida que va subiendo, la presión atmosférica disminuye. ¿Quién fue el primero o quién fue el que descubrió la presión atmosférica? ¿Quién fue el primero en dar un valor determinado a la presión atmosférica? Porque siempre hay un personaje que por primera vez descubre algo. Puede ser Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein, ¿no? Y así personajes en la historia que nosotros que tenemos presentes porque descubrieron algo que nosotros estamos usando ahora. El primero fue el físico matemático italiano Evangelista Torricelli. Él fue el primero en medir ¿qué cosa? Él fue el primero en medir el PATM, la presión atmosférica. Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano. ¿Qué hizo él? Fue el primero en medir la presión atmosférica. También a Evangelista Torricelli se le atribuye la invención del barómetro. Barómetro. ¿Y qué cosa es el barómetro? Vamos por ahí. ¿Qué es el barómetro? El barómetro es un aparato que sirve para medir la presión. En este caso, la presión atmosférica. Así como el termómetro sirve para medir la temperatura, el barómetro sirve para medir la presión. Interesante, ¿no?
¿Te das cuenta? Facilito. Unos detalles que tenemos que saber. Por ejemplo, en una habitación o en un recipiente cerrado, por acá, si tiene un agujero, ¿no? Un recipiente, bueno, entonces no está cerrado, está abierto. Por aquí entre el aire. Recuerda que el aire ejerce la presión, porque el peso del aire viene a ser la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, mire, este aire genera una presión atmosférica en todas las direcciones y en todos los sentidos. Entonces, en tu habitación, tú vas a recibir una presión en todas las direcciones, en todos los sentidos. Por todo lado. ¿Correcto? Y eso compensará la presión que hay en la parte externa del recipiente o de tu habitación que tú te encuentras adentro durmiendo. Entonces, en una habitación, la presión, ¿en qué dirección ejerce? En todas las direcciones, por todo lado. ¿Qué es el aire comprimido? Mira acá. Una compresora, ¿qué cosa es? Es un motor que comienza a generar aire comprimido. ¿Y por qué comprime el aire? Mira, mira, mira. ¿Por qué comprime el aire? Porque ese aire de la compresora sirve para inflar una llanta. Y ese aire comprimido tiene que salir de la compresora con una presión mayor a la presión atmosférica. Porque si no sale con una presión mayor a la presión atmosférica, no podría inflar la llanta. Entonces el aire comprimido que se encuentra acá adentro tiene que salir disparado, el aire comprimido, tiene que salir, correcto, el aire comprimido, vamos a apuntarlo, el aire comprimido tiene que salir disparado con una presión mayor a la presión atmosférica. ¿Estamos? Escúchame, ¿qué es el aire comprimido? El aire encerrado en una compresora. ¿Y por qué lo encierran? Para que al momento de querer inflar una llanta salga con una presión mayor a la presión atmosférica. Presión atmosférica. Profesor Marcos Aguirre.